Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video te voy a mostrar una manera muy rápida de generar códigos QR fácil y gratis. Vamos a utilizar Google Sheets para la generación automática y en conjunto con Excel poder exportar las imágenes de dichos códigos. Poder realizar un código de un texto, una página web o cualquier otro dato que necesitemos. Haremos un ejemplo con un código o varios de manera masiva. Mi nombre es Eric Ávila. Comencemos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo en este nuevo tutorial una manera de generar códigos QR. Aquí tenemos unos ejemplos que vamos a convertir. Tenemos aquí varias páginas, por ejemplo, una página de mi canal, un video, el menú del restaurante, una imagen, abrir WhatsApp, así como textos por si queremos generar algún artículo de algún almacén o cualquier tipo de material. Los podemos convertir en un código QR. Bueno, aquí a la derecha les traigo lo que es el desarrollo de esta fórmula que vamos a utilizar Google Sheets y vamos a empezar. Primero que nada vamos a ir a nuestro Drive y vamos a agregar una nueva hoja de Google Sheet, y en esta hoja vamos a agregar una función. Esta función la tengo aquí agregada en lo que es aquí en el archivo de Excel que les voy a dejar. Es una función que se llama image, que se encuentra en Google Sheet. Aquí le dejo la página donde está estos parámetros. Vamos a la página, aquí ya la tengo abierta. Esta es la página donde vamos a desarrollar esa función dentro de Google Sheets, donde vienen los parámetros, ¿no? Aquí ya les tengo exactamente cómo funciona y ya lo dejé aquí en el archivo en Excel, ¿no? Esta función de Google Sheet nos está dando unos parámetros, ¿no? El primero de ellos es una página que nos está diciendo que para convertir nuestros archivos en QR, y del cual nos da una medida y una dirección URL. Aquí ya se las puse de manera concatenada y vamos a irnos directamente a la hoja. La vamos a copiar y vamos a ir a la hoja que acabamos de abrir. En este caso aquí voy a colocar la fórmula que acabamos de hacer y de esta manera, como pueden ver, voy a hacerlo un poquito más grande, ya generamos una imagen o un código QR. En este caso, este ejemplo está sobre la página de Google que se encuentra aquí. Ahora, para hacerle un poquito más dinámico esta fórmula, voy a hacer aquí un cambio dentro de la función. Aquí, si se dan cuenta, está concatenando una dirección. Aquí lo que voy a hacer, esta la voy a quitar, la voy a cortar y voy a hacer referencia ahora sobre la celda B1. Voy a darle Enter y aquí en esta parte, en el B1, es donde voy a colocar la dirección. Ok, entonces cualquier dato que yo coloque aquí me va a cambiar el código. Vamos al ejemplo, vamos al Excel que tenemos aquí en la parte izquierda. Vamos a convertir estas páginas que tenemos aquí en código. Vean, aquí tenemos estos ejemplos, esas direcciones, y lo que está haciendo es hacer una referencia sobre la B1. Si esta función la replico igual que en Excel hacia abajo, le voy a dar control B. Ya tenemos el código de cada una de ellas. Ahora vamos a validar. Vamos a hacerlos un poquito grandes para que los podamos. Voy a utilizar lo que es mi teléfono celular para que vean exactamente cómo se puede escanear. Voy a abrir mi celular. Voy a tomar una imagen del primer código. Voy a tomar mi celular y voy a empezar a grabar. Vamos a escanear el primer código. Le voy a dar, miren, en este caso lo está reconociendo. Me va a abrir lo que es YouTube. Le voy a dar a aceptar. De esta manera me abre lo que es la dirección y me manda directamente a mi canal. Ahora vamos a ver al segundo código. Vamos a grabar, a escanear el segundo código. En este caso es un video también que tengo en YouTube. Le vamos a dar a aceptar. Y me está abriendo el video más reciente que tengo dentro del canal, ¿no? Una vez que generamos lo que son los códigos QR, vamos a pasar ahora a lo que sigue, que es en este caso las imágenes. Ahora vamos a la parte de nuestra hoja de Google Sheet, en la parte que dice archivo, y vamos a descargar en
página web HTML comprimida. Vamos a dar a aceptar y va a empezar a hacer la descarga exactamente de esta hoja de Google Sheet. Y este archivo comprimido lo vamos a abrir, y aquí en la parte donde tenemos lo que es la hoja 1, porque no tiene ahorita nombre, se fue así con el hoja número 1, le vamos a dar clic y se va a abrir nuestro HTML. Aquí esta parte donde vienen las imágenes, esta parte lo que vamos a hacer, vamos a copiar todo lo que está dentro de nuestro HTML y lo voy a dar control C y me voy a regresar a la parte de una hoja de Excel. Regreso a mi archivo de Excel y lo voy a pegar aquí en esta hoja que acabo de abrir. Le voy a dar control V. Ahora ya tenemos nuestras imágenes que acabamos de hacer dentro de la página de Google Sheet, pero para eso hay que hacer un paso, porque cuando hacemos el pegado nuestras imágenes se representan dentro de cada celda, pero cada celda está acomodada o no está ajustada al tamaño de la imagen. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya que hicimos nuestro pegado, es más o menos calcular una imagen, lo voy a pegar aquí, y más o menos que quede dentro de nuestra celda. En este caso todas nuestras celdas las tendríamos que tener del mismo ancho, ya sea en píxeles, que en este caso que tiene 100, más o menos tiene 103, y en filas vamos a ponerle también 103. Ok, entonces lo que voy a hacer, lo voy a borrar, voy a seleccionar todas mis celdas y que tengan el mismo tamaño, 103, y también aquí en filas 103. Ok, ya que tengan el mismo tamaño, regreso otra vez a mi página de HTML, le doy copiar y la vamos a pegar aquí. De esta manera ya tenemos directamente todas nuestras imágenes, aquí lo pueden ver, en una hoja de Excel. Ahora, si quieren en este caso acomodar todas estas imágenes, porque pues no quieren verlas tan grandes, no quieren verlas de esa manera, nos podemos utilizar esta opción dentro de Excel que dice en el menú de inicio, nos vamos a la parte que dice buscar y seleccionar, y aquí en esta parte que dice ir a especial. Con esto nos va a abrir una pequeña ventanita y vamos a darle clic, vamos a darle check en el que dice objetos y le vamos a dar a aceptar. De esta manera se están seleccionando todos nuestros QR que tenemos aquí como imagen. Le voy a dar clic derecho para que se abra el tamaño y propiedades, porque necesito hacer un ajuste. Aquí donde dice tamaño y propiedades, vamos a la parte de propiedades y vamos a seleccionar esta que dice mover y cambiar al tamaño con celdas. De esta manera, cuando yo quiera regresar otra vez a las mismas posiciones mis celdas, y vean, tengo acomodado de manera ordenada y en cada celda la imagen de cada respectiva QR, y donde podemos hacer nuestra propia base de datos con imágenes de QR. Ahora vamos a la parte de un segundo ejemplo. Bueno, este está funcionando cuando tenemos una sola dirección, una sola imagen. Pero ¿qué pasa si yo quiero escribir texto con espacio? No me muestra la imagen del QR. Entonces para solventar este tipo de problemas cuando tenemos un texto, vamos a regresar a mi archivo y aquí abajo les puse una nueva función, o más bien un complemento que nos va a ayudar a la misma que ya tenemos y que se llama encode URL. Esta nos va a ayudar, y simplemente en la referencia lo que vamos a hacer es colocar, la voy a escribir, aquí está encode URL, y nos está poniendo qué texto. En este caso está sobre la B1. Cierro paréntesis, cierro otro paréntesis por la anidado, y de esta manera, ahora sí, tenemos un texto. Voy a hacer un poquito más grande. Entre más hagan más grande la celda, mejor resolución va a tener su QR, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ok, de esta manera tenemos un texto. Entonces voy a copiar, por si tenemos este tipo de información, voy a ponerlo aquí y vamos a copiar. Vean, de esta manera tenemos los códigos, los QR, perdón,
de cada producto que escribamos dentro de un texto, ¿no? Espero que les haya gustado este video donde podemos hacer un código QR de manera fácil, rápida, sencilla a través de Google Sheet y en conjunto con Excel poder determinar este tipo de funciones. La imagen va a determinar de qué tanto lo amplíen en la página de Google Sheet y les va a dar mejor resolución dentro de Excel. Déjenme en los comentarios si les gustó este video. Les voy a dejar en la descripción el archivo para practicar y que ustedes puedan hacer estos códigos. Déjenme sus comentarios, dudas, sugerencias y de mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.